Bueno, reiterando cómo va la aplicación de la nueva reforma laboral que usted impulsó, ¿cómo ha sentido la respuesta de los empresarios y su actitud para implementar esta reforma? ¿Y cuál será la estrategia para convencer a los empresarios para que traten mejor a sus trabajadores, paguen mejores salarios y ofrezcan más y mejores prestaciones? Gracias, presidente. Sí, yo creo que hay un acuerdo conjunto del sector laboral, del sector empresarial y del sector público, de que se deben de mejorar los salarios y las prestaciones de los trabajadores en México. Ayer hablaba yo de eso, de cómo hace más de 20 años los salarios en China, en promedio, eran menores, es decir, más bajos a los salarios en México. Por eso se habló de que esa era una ventaja comparativa que tenía China y por eso se convirtió en la fábrica del mundo, porque se pagaban muy bajos salarios. Sin embargo, esto cambió. Ahora, lamentablemente, se pagan más salarios, se paga más al trabajador en China que en México. Ojalá y podamos poner una gráfica que ayer expuse. Está también en mi libro sobre economía moral, porque es muy importante esta gráfica y hay acuerdo de que se tienen que mejorar los salarios. Esto lo hemos venido haciendo desde el inicio del gobierno. Recuerden ustedes que primero aumentaron 16% los salarios, en el caso del salario mínimo, y luego 20%, que no se veía en 30 años, un aumento salarial así, para recuperar lo que perdió el salario de los trabajadores durante el periodo neoliberal. De todas maneras, está bajo el salario. Entonces, parte del acuerdo es ir mejorando la situación salarial. Este es el comparativo de salarios promedio México-China. Miren, en el 2000 el salario de México estaba alrededor de $50 por mes arriba. El comparativo de salarios promedio México-China. Miren, en el 2000 el salario de México estaba alrededor de $50 por mes arriba del salario de China. $50 al mes. Y en el 18 ya el salario de China está alrededor de $100 al mes arriba que el salario promedio en México. Aún con el incremento del salario en el 19, en el 20, de todas maneras existe esta brecha. Con el tratado queremos que mejoren los salarios. Esto va a lograrse porque va a llegar inversión a México, inversión foránea, con el tratado, y se va a demandar más mano de obra, y al ver oportunidades de empleo tiene que aumentar el salario por las mismas condiciones del mercado. Nosotros tenemos la ventaja con relación a Estados Unidos y a Canadá de que la mano de obra mexicana es más joven y de las mejores del mundo. Entonces, yo creo que es el aporte principal al tratado. Mano de obra joven, bien calificada, responsable, creativa, de primera. Entonces, pensamos que van a mejorar los salarios por lo que significa la calidad de la fuerza de trabajo de México, y también porque vamos a seguir trabajando de manera coordinada con el sector laboral, con los sindicatos, con el sector empresarial, para que los aumentos al salario mínimo, que es un referente, siempre se den por encima de la inflación, porque se llegó al extremo durante el periodo neoliberal que el incremento del salario mínimo se daba por abajo de la inflación.
Por eso, el deterioro del salario. En el periodo neoliberal, el salario mínimo perdió 75% de su poder de compra, de su poder adquisitivo. Por eso es inexplicable que se defienda la política económica neoliberal. Imagínense hace 30 años, con el salario mínimo, ese ejemplo ayuda mucho a entender el deterioro del poder adquisitivo del salario. Hace 30 años, con un salario mínimo se compraban 50 kilos de tortilla. Ahora, con un salario mínimo, a pesar de los aumentos, se compran 6 kilos de tortilla. Depende del precio, pero en general eso demuestra la pérdida del poder adquisitivo del salario. Un fracaso por completo. La política salarial durante el periodo del neoliberalismo. Por eso tenemos que ir resolviendo esto. Y hubo coincidencias porque en Estados Unidos se cuida de que no salgan empresas y se instalen en México por los bajos salarios. Entonces, por eso ellos establecieron como condición el que se cuidaran los salarios en México. Y también en el tratado, pues hay compromisos para garantizar prestaciones a los trabajadores y libertad sindical. Es decir, que no negocien a espaldas de los trabajadores los dirigentes sindicales los contratos colectivos, sino que los contratos colectivos se den a conocer y sean aprobados por los trabajadores para que haya más participación de los trabajadores y no se firmen contratos que afecten a los obreros. Entonces, todo esto es lo que podría comentarte. Ha ganado primeros lugares a nivel internacional con calidad de excelencias. Yo creo que es de lo mejor del mundo. En la industria de la construcción, sin duda. Desde luego también en el sector industrial, en todo lo que tiene que ver con las plantas de autopartes, la industria automotriz, la capacidad, la creatividad de los obreros mexicanos es de primer. Con todo respeto, mejor que en los países de donde son originarias las empresas automotrices. Es una mano de obra excelente. Por eso hay futuro. Y el otro elemento que también es importante, la juventud, el promedio de edad. Ya en otros países la población en un porcentaje considerable es mayor de edad. Nosotros todavía tenemos más población joven. En el caso de los adultos mayores en México tenemos un porcentaje del 7% de nuestra población, mientras en Estados Unidos y Canadá tienen hasta el 18% de su población en general con personas mayores. Entonces, todo esto es importante ahora y para el mediano y largo plazo. Entonces, esa es la respuesta, mi pregunta. Vamos con Carlos.